Radio abrimos las puertas para dar cabida a la investigación, las propuestas y la discusión sobre los temas de interés social en nuestros jóvenes. Comienza Aula Abierta, conducida por el profesor David Gómez Gamboa. Bueno, a las 2:40 de la tarde, 40 minutos de retraso, podemos arrancar Aula Abierta el día de hoy. Pues lamentablemente ya es costumbre que el gobierno nacional nos someta a cadenas presidenciales y por tanto una nueva violación a la libertad de expresión y el derecho a la información, al estar todos obligados en cadenas de radio y televisión a escuchar los mensajes, la vocería del gobierno nacional. Llegamos hasta ustedes gracias al trabajo en la dirección de la estación del profesor Jesús Urbina, en la producción general la licenciada Moraima Gutiérrez, en la producción del programa servidor David Gómez con el CNP 18929, y tenemos a dos estudiantes universitarios como moderadores, Henry Rodríguez y Alejandra Villalobos, estudiantes ambos de Derecho en la Universidad del Zulia. Dos invitados también en cabina, Antonio Fernández, concejal indígena del municipio Maracaibo, e Ibrahim Gutiérrez, coordinador de justicia universitaria en la Universidad del Zulia, a quien les damos la más cordial bienvenida. Y bueno, como ya teníamos todo un programa preparado para el día de hoy con 5 o 6 invitados, pues tenemos que hacer un resumen en los pocos minutos que nos quedan. Básicamente queremos tratar el tema del día, la crisis en el derecho a la alimentación que padecemos los venezolanos, y para esto pues tenemos a varios invitados. La profesora Marianela Herrera, por ejemplo, profesora de la Universidad Central de Venezuela, directora del Observatorio Venezolano de Salud, quien ha trabajado el tema y han hecho algunas estrategias de incidencia, inclusive a nivel nacional e internacional, frente al sistema interamericano, frente a los órganos de Naciones Unidas. Tenemos en la línea telefónica a la profesora Marianela Herrera, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Marianela, muchísimas gracias por atendernos. Lamentamos el retardo en la llamada por cuanto estábamos conectados en cadena nacional. El equipo de Aula Abierta, estudiantes universitarios, te saluda, y la principal pregunta que te queremos hacer es: ¿cuál es la situación, Marianela, del problema del derecho al acceso a los alimentos y el derecho a la alimentación en Venezuela, en cifras muy resumidas, en comentarios muy resumidos? Bueno, el problema alimentario y nutricional en Venezuela es de una gravedad insólita. Nos entristece muchísimo esta realidad, pero es lo que existe. Y lo que más preocupa es que las medidas que se toman, no sé si para resolver estos problemas, constituyen nuevas violaciones al derecho a la alimentación en Venezuela. Tal es el caso, por ejemplo, de los CLAP. Nosotros entendemos la necesidad de tomar medidas ante una situación de vulnerabilidad alimentaria tan grande como tienen diferentes sectores de la población venezolana, pero, por ejemplo, iniciar una medida de reparto de alimentos, exigiendo que haya una afiliación política, constituye una violación del derecho al acceso al alimento. Y de los derechos políticos también. Sin distingo un de instrumento de control político, de credos, sin duda. de razas, tendríamos que tener eso. Además, una ofensa a la dignidad elemental del ser humano. Totalmente. Ahora, profesora, una pregunta. Cuando nosotros consideramos los CLAP como un método de control político, pero las personas no tienen una alternativa para poder conseguir los productos a precios regulados o a bajo costo, sino que tienen que salir al mercado paralelo a comprarlos, ¿cómo pueden los ciudadanos decir no a este método de control político? Cuando la gente está pasando hambre, ¿no? Por supuesto, claro, por supuesto que es un método perverso, ¿verdad?, de realizar una distribución de alimentos en un momento desesperado, que además lo que genera es aún más corrupción y genera violencia,
porque nada más que hay que notar que cada vez que se van a repartir unas bolsas de CLAP, se genera violencia, se genera el tráfico de influencias, ¿verdad? Para que me consigan una bolsa de CLAP o que me consigan 2 o 3, porque no puede ser que a una persona le den una bolsa de CLAP hoy y dentro de 37 días, por ejemplo, la segunda. No tiene sentido si tú tienes una familia, ¿verdad?, de 4 o 5 personas, tú con una bolsa de CLAP no vives un mes y unos días más. Claro, Marianela. Entonces, esto es un mecanismo que realmente es muy perverso. Es perverso. Marianela, dentro del marco de las acciones que ha ejercido el Observatorio Venezolano de Salud y otras ONGs que han trabajado el tema de la salud y de la alimentación a nivel nacional y además a nivel internacional, Sistema Interamericano, Sistema de Naciones Unidas, ¿podrías resumirnos, por ejemplo, el contenido fundamental de estas denuncias y la información en cuanto a data, cifras que han manejado? Sí, fíjate, nosotros tenemos varios elementos que hemos venido trabajando, ¿no?, desde el punto de vista de alimentación y salud, debido a que nuevamente en este momento la alimentación y la salud se están cada vez relacionando más. Cada vez más llegan niños, por ejemplo, desnutridos a los hospitales. Eso es una imbricación entre el problema alimentario y nutricional y un problema de salud. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos tenido los reportes, por ejemplo, de servicios de pediatría del Hospital Domingo Luciani, donde, por ejemplo, en el mes de junio, todos los lactantes menores hospitalizados tenían algún nivel de desnutrición. Los neonatos, por ejemplo, que siguen falleciendo en los diferentes hospitales, esos fallecimientos tienen que ver, por un lado, sí, con el déficit en el servicio de salud, pero por otro lado también tienen que ver con los déficits nutricionales de las madres mientras estuvieron embarazadas de esos niños. También tenemos conocimiento de que, por ejemplo, en encuestas como la de MIPAE Miranda, del Sistema de Alimentación Escolar del Estado Miranda, un 33% de niños ya reportaba que tenía miedo de no tener suficiente comida en su casa y que comía menos de 3 veces al día. Sabemos que el número de comidas al día puede parecer algo que no es tan importante, pero es que en Venezuela, idiosincráticamente, nosotros comemos los 3 golpes. Así es. Y sí. el hecho de que una persona no coma 3 veces al día puede ser un indicador de un déficit que hay que investigar. Efectivamente. Bueno, Marianela, por cuestiones de tiempo tenemos ya que terminar la entrevista, sin embargo, queremos comprometerte para que en próximos programas de Aula Abierta podamos ahondar el estudio y el abordaje del derecho a la alimentación en Venezuela como crisis efectivamente que se vive. Era la profesora Marianela Herrera, profesora de la Universidad Central de Venezuela, directora del Observatorio Venezolano de la Salud. Y bueno, en los pocos minutos que tenemos ya para terminar, queremos entrevistar a los 2 invitados que tenemos en cabina. Me refiero a Antonio Fernández, concejal indígena, a quien le preguntamos, Antonio, primero, muchas gracias por estar presente, y segundo, ¿cuál es la situación del derecho a la alimentación que padecen nuestros niños, nuestras personas, pues nosotros, en nuestra población, en el estado Zulia, y especialmente tú en tu condición de concejal indígena? ¿Cuál es la situación de los pueblos indígenas y bueno, y especialmente del pueblo wayú al respecto? Bueno, es extremadamente grave, sin ánimo de exagerar, en el sentido de que, por ejemplo, en Colombia, los pueblos indígenas de allá, a pesar de la crisis que tienen como pueblo nativo, como pueblo excluido de las políticas públicas de los distintos estados de Latinoamérica, por lo menos en Colombia se cuenta con la UNICEF, se cuenta con ACNUR, con organismos internacionales que se encuentran en el departamento de La Guajira atendiendo esas comunidades, incluso con personal apto
que con dominio del idioma penetran y atienden de alguna manera a esas comunidades. En el caso venezolano, en el caso de nosotros los indígenas del Zulia, no tenemos ninguna experiencia de acción social por parte del Estado venezolano, ni por parte de ninguna empresa, porque las empresas hoy en día se encuentran quebradas económicamente y no tienen la capacidad ni siquiera de desarrollar su plan de responsabilidad social a través de una comunidad indígena. El impacto es mucho más grande en los pueblos nativos, en nuestras comunidades, porque somos un pueblo que no competimos en el mercado laboral regularmente, tenemos poco acceso a la educación y en consecuencia poco acceso al ingreso. Nuestra capacidad adquisitiva es muy mínima. En consecuencia podemos ver niños pidiendo en las distintas calles de la ciudad, niños en condiciones de mendicidad, niños que han bajado desde el Tocuco, desde Machique, la Villa de Perijá, a buscar una oportunidad de supervivencia aquí en la ciudad de Maracaibo. De tal manera que hasta el sol de hoy nosotros no vemos por parte del Estado la implementación de una política pública dirigida a los indígenas. Lo que vemos son planes de acción, bolsitas calientes, bolsitas de CLA, bolsitas de comida a aquellos indígenas que se sometan al deseo político y bolivariano, chavista, madurista, corrupto del gobierno bolivariano. Ahora, Antonio, si tú has dicho que anteriormente los pueblos indígenas que carecían un poco de acceso a la educación y a otros servicios otorgados por ley, ¿cómo afecta hoy en día el tema del acceso a la alimentación en la vida y el desarrollo de los pueblos indígenas? Si antes no podían, cuando había mayor posibilidad de acceso a estos bienes, ahora ¿cómo es? O sea, debe ser, un poco más difícil, pues. En condiciones normales nosotros ya teníamos problemas y ahora en las condiciones que está Venezuela tenemos mucho más problemas. Nadie lo puede descifrar. Hasta este momento ni siquiera lo podemos contabilizar. Una familia promedio indígena, ¿cuántas comidas está haciendo por día? Un poco siguiendo el comentario de la profesora Marilena Herrera. Porque yo he escuchado, estamos comiendo una comida por día, 2 comidas por día. Además, obviamente, de que esas comidas están son deficitarias en cuanto a sus componentes nutricionales, etcétera. ¿Cuál es la realidad de los pueblos indígenas aquí en el municipio de Maracaibo, pero inclusive en La Guajira, que es realmente dura, lo sabemos? Sin ánimo de equivocarme, no estamos comiendo, estamos tomando chicha de harina una sola vez al día. Ni siquiera tenemos la capacidad de hidratarnos natural y eficientemente, de tal manera que eso impacta en nuestro organismo, en nuestro cuerpo físico. Nuestras capacidades de trabajo en la tierra se han disminuido y nuestra capacidad de vida también se ha reducido, de tal manera que los pueblos indígenas, que somos bastante fuertes, bastante duraderos, longevos, 110, 100 años, 90 años, yo creo que los próximos estaríamos durando menos, hasta 50 y 40 años. Bueno, y siguiendo este tema, tenemos aquí en la cabina a Ibrahim Gutiérrez, estudiante de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de nuestra Universidad del Zulia, además representante estudiantil, coordinador de Justicia Universitaria del Partido Primero Justicia, ¿no?, en la Universidad del Zulia. Y sobre el tema que estamos hablando, Ibrahim, sí nos gustaría pulsar tu opinión en relación a cómo está afectando a la comunidad estudiantil universitaria el problema de la alimentación, porque los estudiantes universitarios, inclusive uno como profesor, puede percibir que las aulas de clases se están quedando vacías por muchos problemas, pero uno de esos es el tema de la situación económica y el tema del déficit alimentario por parte de la población estudiantil. Claro, sin duda, profe. Este mismo lunes empezamos un recorrido diagnóstico por toda nuestra universidad. Estábamos viendo más o menos cuál era la población estudiantil que recibía el día lunes la Universidad del Zulia, y de verdad que pudimos ver unos lamentables salones vacíos, unos lamentables pupitres vacíos. ¿Por qué? Lamentablemente estamos viendo, el lunes también nos estuvimos pronunciando y hablamos sobre el tema de la privatización de la educación pública en Venezuela. ¿Por qué? Porque tenemos unos servicios estudiantiles que deberían ser bien llamados públicos, pero que lo que menos son es públicos, son privados, porque el estudiante lamentablemente hoy se tiene que pagar su almuerzo para estar en la universidad. ¿Cuánto le cuesta a un estudiante estar 8 horas dentro de la universidad? Cumplir las 8 horas académicas que a lo mejor debería de cumplir, eso es demasiado costoso. Un estudiante no tiene cómo respaldarse todo eso. ¿Qué está pasando? Estamos viendo a los estudiantes una deserción, una despoblación de nuestra universidad, y por eso mismo, desde acá, desde Aula Abierta, quiero dar la premisa de que este mismo lunes los universitarios, desde la Universidad del Zulia, vamos a estar arrancando con una campaña de denuncia llamadas
pupitres vacíos. Hemos estado en una campaña de infografía, de fotos en los salones, hablando con otros sectores de la universidad, en donde desde ahí vamos a empezar a impulsar el tema de denuncia sobre compañeros que queremos saber qué ha pasado con sus estudios y su problemática de vida, que han tenido que abandonar la universidad y estar en el debate de qué es mejor, lo importante o lo urgente, trabajo o estudio. Algunos han decidido trabajar y abandonar los estudios. Bueno, muchachos, ya tenemos que cerrar nuestro programa, lamentablemente. Si quiero hacer mención al informe que se ha preparado por parte de nuestra ONG Aula Abierta y la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Política, en coalición también con la ONG Azul Positivo, sobre las restricciones al acceso de productos de primera necesidad, bienes o servicios de calidad, salud, libertad, seguridad e integridad personal y al debido proceso en el Estado Zulia, a propósito de la evaluación periódica universal que sobre la materia de derechos humanos se hace sobre Venezuela en este año 2016. Este informe obviamente trata la temática del tema del día de hoy sobre el déficit en materia de alimentos y de salud en general que padecen los zulianos aquí dentro del estado. Luego en otros programas pues podríamos desglosar un poco porque ya lamentablemente tenemos que despedir. Me queda entonces agradecer infinitamente la presencia de Alejandra, de Henry como estudiantes universitarios, como moderadores del programa y de nuestros invitados el día de hoy. Y por último, antes de despedir, pues presentar la canción que le dedico ya como es tradición a David Alejandro, que nos escucha en este momento, la canción de Enrique Iglesias, Vuelve el Corazón, y llegamos hasta ustedes gracias al trabajo del profesor Jesús Urbina en la dirección general de la estación, en la producción general la licenciada Moraima Gutiérrez en la producción de este espacio. Este servidor David Gómez Gamboa, abogado y licenciado en Comunicación Social con el CNP 18929, en los controles gracias a Franklin Palmar y en la comoderación del día de hoy Henry Rodríguez y Alejandra Villalobos, estudiantes de Derecho de Luz, y a los invitados del día de hoy, infinitas gracias por acompañarnos. Antonio Fernández, concejal indígena de Maracaibo, y Ibrahim Gutiérrez, representante estudiantil de Justicia Universitaria. Nos escuchamos entonces el próximo jueves. Un fuerte abrazo y bueno, a trabajar por este país vistiéndonos de ciudadanos.